Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Este día, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha informado que los precios de los combustibles van a variar solamente en dos tipos de combustible, la gasolina premium y el gasoil óptimo. La gasolina premium va a subir 3 pesos y el gasoil óptimo va a subir 2 pesos con 50 centavos el galón. Luego los demás combustibles que utilizamos generalmente, gasolina regular, gasoil regular y gas licuado de petróleo, mantienen su precio. Dice el Ministerio de Industria y Comercio que para evitar mayores aumentos de los precios de los combustibles y para no aumentar los que se mantienen sin variación, el gobierno está asumiendo un sacrificio o una deuda de 600 millones de pesos. La semana pasada hablaba de 650 millones de pesos. La realidad es que ahí, cuando se habla de los montos que asume el gobierno como deuda, yo tengo mis reservas tomando en cuenta las estadísticas oficiales del gobierno. El gobierno este año decidió habilitar un subsidio de 6,000 millones de pesos para cubrir la diferencia de precios y no aplicarle los aumentos completos a la población. Pero no se trata de un monto mayor de 6,000 millones de pesos, que incluso no estaba presupuestado en el año y se incluyó en el presupuesto complementario la habilitación de ese dinero, 6,000 millones de pesos. Y así lo establece el proyecto de presupuesto complementario y así lo establece también la carta de motivación que le envió el presidente Luis Abinader a el Congreso Nacional cuando presentó el proyecto. Ahora, esos 6,000 millones de pesos representan el equivalente a el 10.3% de lo que el Estado espera recaudar por concepto de los impuestos que pesan sobre los combustibles. Por eso yo siempre hablo de que, por un lado se te habla del sacrificio, un sacrificio fiscal, pero ojo, con los combustibles, que es quizás una de las fuentes de ingresos más seguras que tiene el gobierno, porque es un impuesto fácil de recaudar, porque se contabiliza la cantidad de combustible que se va a vender, se sabe qué dinero va a ingresar por esa vía y al mismo tiempo es un ingreso que entra de manera automática. O sea, por eso digo que es fácil de recaudar. Entonces, los 6,000 millones de pesos equivalen a 10.3% de lo que está programado para que ingrese por concepto de impuestos a esos combustibles. Por lo tanto, el gobierno recaudará 9 veces más de lo que está sacrificando para no cargarle tanto el precio a los consumidores. Y eso es asumiendo que se recaude lo que el gobierno está estimando, pero la proyección indica que va a recaudar más de ahí. O sea, el gobierno estima que este año va a recaudar 58,862 millones de pesos por concepto de el impuesto específico de la ley 112.00 que pesa sobre los combustibles, una partida de 40,161 millones. Por el impuesto ad valorem, que está en la ley 557-12, 16,908 millones. Y por el impuesto de 2 pesos al gasoil y la gasolina de la ley 253-12, alrededor de 1,792 millones de pesos. Esos serían 58,862 millones. Y repito, 6,000 millones de subsidio es el 10.3% apenas de ese monto completo. O sea que el subsidio nos lo están sacando nosotros mismos los que consumimos el combustible y no precisamente completo, sino solamente una parte. Luego está el hecho de que hasta agosto de este año, hasta agosto, por concepto de esos 3 impuestos que acabo de mencionar, el gobierno ha recaudado 43,204 millones de pesos. 43,204 millones. Y hasta agosto de este año, de los 6,000 millones, el gobierno había sacrificado o había, adjudicado o utilizado de los 6,000 millones, 2,737 millones. Es decir, el 6.3%. Entre enero y agosto de este año, el monto que ha destinado el gobierno para subsidiar los precios de los combustibles a los consumidores finales, no me refiero al subsidio de los combustibles, sino a los consumidores ahora, para no establecer los precios semanales, es de 2,737 millones, equivalente al 6.3% de los 43,204 millones que recaudó hasta agosto de este año. 6.4, es decir, un porcentaje menor a lo que se tiene proyectado para el año completo. De hecho,
hasta el 15 de octubre de este año, de esos 6.000 millones se habían desembolsado 4.281.4 millones. O sea, mencioné hasta agosto 2.737, pero ya hasta octubre, entre septiembre y octubre, fíjense que el monto ha aumentado considerablemente, ya va por 4.281 millones. ¿Qué se ha agotado? Bueno, el ritmo del aporte de subsidio con relación a lo estimado y con relación a lo que lleva el año, pues va más o menos en el monto que el gobierno se ha trazado, que es de más o menos 500 millones de pesos mensual. ¿Por qué? Porque de enero hasta el 15 de octubre, eso es un 79% del año. O sea, 10 meses y medio, 9 meses y medio hasta el 15 de octubre. 79% del año. Y en ese 79% del año ya se ha agotado el 71% del subsidio establecido, que es de 6.000 millones. O sea que el ritmo de pago del subsidio va acorde con el transcurso del año calendario. Si sigue así, ojalá no haya alteraciones mayores en el año completo, pues entonces el gobierno no tendría que buscar más dinero para ese subsidio. O también no tendría, en caso de no buscar más dinero, no tendría que cargarle esos aumentos adicionales al precio final de los consumidores. Pero fíjense que lo que está agotándose como subsidio es un promedio de 500 millones de pesos mensuales, lo que te da más o menos semanal, como los precios de los combustibles varían cada semana, te da más o menos 125 millones de pesos semanal. Y sin embargo, el Ministerio de Industria y Comercio te habla de 650 millones de pesos la semana pasada, 600 millones esta semana. Bueno, pues 2 semanas ya se han ido 1.250 millones. No es así. Parece que no es así, tomando en cuenta las estadísticas de ejecución presupuestaria de la Dirección General del Presupuesto, que son estadísticas que se actualizan constantemente, y tomando en cuenta también la asignación presupuestaria que hay para esos fines, que es de 500 millones mensual, más o menos 125 millones semanal. No sé si cuando Industria y Comercio habla de 600 millones, cuando habla esta semana, 650 millones la semana pasada, 450 millones la semana anterior, qué sé yo, si tal vez lo que está haciendo es que va acumulando durante el mes y entonces luego eso es lo que le da al cierre del mes. Pero si no, entonces hay alguien que no está dando las cifras correctas. Y en todo caso habría que confiar más en las cifras que presenta la Dirección de Presupuesto, porque la Dirección de Presupuesto es la que publica la ejecución real del presupuesto. O sea, la ejecución. Y fíjense que es una estadística bastante bien actualizada, porque se actualiza semanalmente la ejecución presupuestaria a través del portal de DIGEPRES, que es un avance de este gobierno, porque el gobierno pasado, si bien publicaba de manera actualizada las estadísticas, lo hacía generalmente con un mes de diferencia. Ahora se está publicando con apenas 1 o 2 semanas de diferencia, y se están subiendo los datos prácticamente semanal. Entonces, para cerrar ya con mi comentario, lo que quiero dejar dicho es que si bien el gobierno ha establecido un presupuesto de 6.000 millones de pesos este año para subsidiar en parte el precio final de los combustibles, esos 6.000 millones representan apenas el 10% de lo que el gobierno estima que va a recaudar de los pagos que hacemos los propios consumidores por el consumo de combustible que se nos está subsidiando. O sea, que el subsidio es apenas un 10% de lo que ya estamos aportando de por sí en pago de impuestos por el consumo de esos combustibles. Y de enero a agosto incluso fue menos de un 10%. Fue el equivalente a un 6.3%. Francis.